partir del versículo 1, miren un par de versículos. Allí tiene un título, el capítulo, no sé cómo dirá su versión. La mía dice: llamamiento de Abraham. Lo vi aquí, era Abraham, era así un H, el nombre corto de Abraham. Muy bien, dice el versículo 1: Jehová había dicho a Abraham, había dicho, parece que como si lo hubiera dicho en otro momento, ¿no? Pero le dijo, ¿no? De alguna manera a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tiene que ver aquí este texto con un llamado, ¿no? Y principalmente también con lo que dice al último, que serán benditas en Abraham, sigo en él, todas las familias de la tierra. Muy bien, vamos a comenzar pensando un poco en esta historia, reflexionando en lo que fue este llamamiento de Abraham, ¿no? Allí Abraham se encontraba en un lugar propicio, ¿sí? Para poder seguir avanzando con sus riquezas. Conocemos un poco de Abraham, era una persona próspera, una persona que era inteligente, aparentemente para con los negocios, y estaba allí en un lugar donde estaba prosperando, pero estaba con su familia además, ¿no? Estaba en un lugar cómodo, estaba en un lugar tranquilo, aparentemente no necesitaba nada, y el Señor lo llamó para una misión. Lo llamó para una misión a ir a un lugar que en realidad no tenía claro dónde ir, no sabía en realidad dónde ir, porque dice que iba a ir a la tierra donde le iba a mostrar, ¿no? que ya le había mostrado. Aparentemente ni siquiera tuvo una visión como para decir, bueno, este es el lugar, sino que el Señor lo iba a orientar hacia un territorio, hacia un lugar. Conocemos la historia, el Señor lo orientó, o sea, en primer lugar Abraham tomó la responsabilidad, digamos, aceptó el llamado y fue hacia un lugar, a una tierra que nosotros conocemos que es Canaán, la tierra que en el futuro, ¿no? La Biblia va a decir que fluía leche y miel, pero cuando llegó se encontró con una sequía. Entonces, en primer lugar, a la tierra que el Señor le mostró no era el mejor lugar. Y ahí conocemos la historia que Abraham, en vez de caer primeramente o de ir directamente allí a la tierra prometida, tuvo que ir a Egipto, ¿no? Tuvo una ida y vuelta, ¿no? Hasta que pudo llegar al lugar determinado por el Señor, ¿no? Entonces, el Señor le dijo a Abraham que se tenía que ir de su casa. Lo único que tenía que llevar, por lo que conocemos la historia, era su esposa. No tenía hijos todavía, pero el Señor también le prometió, ¿no? que iba a hacer de ti una gran nación. También conocemos la historia. Y Abraham tomó la responsabilidad de poder hacer esto. Y para comenzar, ¿no? y refiriéndome a esta historia, voy a comentar un testimonio. Para muchos por ahí, o algunos conocen, porque le hemos contado nuestra historia con Claudia, con nuestros hijos, pero hay quizás otros no. Y por ahí algunos detalles que no hemos comentado, ¿no? Yo voy a contar toda la historia, porque por ahí es larga, pero lo voy a tratar de resumirlo. ¿Y por qué les quiero contar esto? Porque cuando sentimos el llamado por Dios para ir a estudiar teología como familia, los versículos que nos citaron, los versículos que me citó el pastor, fueron estos, ¿no? Estos que están acá, ¿no? Vete de tu tierra, de tu parentela, ¿sí? A la tierra que te mostraré. Y en algún aspecto, digamos, me
me sentí identificado también con el texto, aunque en realidad había otro texto, u otra historia que me sentía más identificado, que era la historia de Jonás, en primer lugar, porque yo había sentido el llamado de Dios hace mucho tiempo, cuando era un poco más joven, y en ese tiempo no tomé la decisión de ir a estudiar teología. Y de ahí pasaron muchos años, pasó mucho tiempo, mucha historia de por medio, y volví a sentir el llamado de parte de una persona que nosotros no nos imaginamos, que era de la iglesia, allí de la barriada donde salimos, y justamente como era la persona que menos esperaba, era justamente como yo sentí que había sido llamado por Dios. ¿Por qué? Y de la menos persona que menos esperaba. Porque cuando estábamos allí en la barriada, ¿sí? Nosotros ya tenemos familia, ya teníamos trabajo, teníamos nuestra casa o un lugar donde vivir, ahí tenía la familia armada, ya teníamos 3 hijos, teníamos ahí una perrita, teníamos conformado nuestro hogar. Y también de alguna manera estábamos en nuestra zona de confort, porque tenemos a la iglesia, ahí me pareció como algunos, ¿no? A poca distancia de nuestra casa. Estábamos a 4 cuadras de la iglesia, estaba cerquita, y en ese momento era anciano de la iglesia. O sea que, digamos, también trabajaba para el Señor. O sea que no es que no estaba trabajando para Dios. Le habíamos pedido por un trabajo, el Señor nos había mandado un trabajo más cómodo, con menos tiempo para trabajar y ganaba más dinero. O sea que hasta eso, el Señor nos había dado todo lo que le habíamos pedido. Y en ese momento, cuando estábamos en el mejor momento, por así decirlo, incluso de prosperidad, sentí que el Señor me estaba llamando para otro propósito, para otra misión. Y allí fue que le conté, a la primera persona que le conté, ¿no? ¿Quién se imagina que fue? La esposa. Claro, Claudia. sí. De hecho, después de haber escuchado a esta mujer que me dijo esto, fui y le conté a Clau. ¿Sí? Y cuando le conté a Clau, obviamente de su sorpresa, ya por ahí la primera respuesta fue ¿qué? Raro, ¿no? Porque ¿qué me estás diciendo? No, o sea, estamos acá, en la barriga. Pero gracias al Señor me dio una esposa, una compañera, que también había sido la elegida para esta misión. Porque ella estaba dispuesta a acompañarme. Pero también me planteó otra pregunta, ¿sí? Además de eso, ¿no? Que me llamó la atención. La siguiente pregunta es: ¿estás segura? ¿Estás seguro? Porque yo fuera hacia mí. ¿Estás seguro que es un llamado de Dios? Y ahí también cargué con otra responsabilidad, ¿no? Porque, ¿y si no lo es? Entonces pusimos en oración esta situación. Empezamos a orar, y empezamos a preguntar, ¿no? A hacer no solamente cuestionamiento hacia nosotros, sino a algunas personas. Ahí la Biblia dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. ¿Sí? Entonces empezamos a preguntar. Y empezamos a preguntar a alguna que otra persona. En el proceso, de hecho, desde que escuché esto y que tomamos la decisión, yo tuve una pérdida grande. ¿Sí? Falleció mi papá, así de manera inesperada, algo que realmente fue tremendo. No alcancé ni siquiera a compartirle a mi papá este deseo de ir a estudiar teología, porque todavía no estaba definido nada, ¿no? Y en este proceso falleció. Para esto se lo comenté a mi hermano, y fuimos a la casa de una persona que en ese momento era anciano de iglesia, o no, había sido anciano de iglesia, pero que lamentablemente hoy no está en la iglesia, no participa. Oramos por él, tenemos ahí un trato, una relación a distancia, pero él no está. Y en la charla que tuvimos con él, planteamos una situación. ¿Por qué? Porque la persona que me había dicho
¿sí? Para ir a estudiar teología, si me parecía que podría ir a estudiar teología, era una persona que tenía dinero, ¿sí? Que tiene dinero. Y cuando esta persona me dijo, también yo tenía una referencia de ella de que ella ayudaba, ¿sí? Económicamente a chicos que iban a estudiar diferentes carreras o a diferentes lugares. Entonces, de alguna manera fui como impulsada. No sé, bueno, Dios me está llamando, esta persona me lo dice, tenía cierta esperanza, ¿no? Decir, bueno, alguien me va a ayudar, no para ir a estudiar, ¿no? Sabemos que tiene todo un costo ir a estudiar teología. Y no solo tiene un costo la carrera, sino que además iba a costar a la familia. Así que era un poquito más complicado también. Y entonces fuimos a hablar con esta persona y sentimos realmente que fue otra respuesta de Dios, ¿sí? Además de que el pastor también nos alentó a que vayamos a estudiar, porque hablamos con el pastor también, ¿no? Y este hombre nos dijo, miren, lo que le voy a decir, ustedes están orando, ¿no? Sí, estamos orando. Cuando ustedes sientan la respuesta de Dios, si el Señor le está diciendo que sí vayan a estudiar, vayan de cualquier forma. Por más que tengan el apoyo económico o no lo tengan. ¿Sí? Y eso fue algo fuerte, ¿no? Cuando escuchamos eso, porque no era igual si vamos con algún apoyo económico o no vamos con apoyo económico, ¿no? Era todo una experiencia. Bueno, seguimos orando al Señor y el Señor y a poco fue abriendo algunas puertas. ¿Por qué? Porque tuvimos que viajamos a Libertador San Martín y en un inicio, allí en la villa no teníamos nada resuelto, obviamente. No íbamos a ir a estudiar, necesitamos casa, necesitamos trabajo, cómo sustentarnos y también que nuestros hijos vayan a estudiar. Y ir a estudiar a nuestros hijos implicaba otro gasto más. Por eso fuimos hasta una escuelita de campo, a ver si ahí nos podían recibir a los chicos, ¿no? Nos trataron muy bien, nos dijeron que sí. ¿Sí? Y cuando habíamos ido a la escuela adventista, también para ver otra posibilidad, nos dijeron que no había cupo en el inicio, ¿sí? Ni para, bueno, en ese momento era Octavio, que estaba empezando primer grado, ni para acostarse, ¿sí? Entonces no había. Entonces como que había cosas que teníamos que irlas superando, ¿no? Pero tuvimos un par de viajes. En el segundo viaje, ¿sí? Cuando fuimos, resulta que la directora nos dijo, ustedes saben que para Octavio, ¿sí? Se abrió un nuevo curso, un nuevo primer grado, ¿sí? Y déjame pensar, pero si bien quinto grado está muy complicado por la cantidad de alumnos, me parece que una chica se va, una alumna. Resulta que revisó la directora y dijo, sí, se va. Dice, así que podemos poner a Constanza así en quinto, ¿no? Y ahí vimos cómo el Señor fue armando este esquema de poder ir allá a la villa. Y me falta algo tremendo, ¿no? El tema del recurso. Entonces cuando fuimos orando y el Señor fue abriendo las puertas, nosotros, ¿a quién fuimos a hablar? Fuimos a hablarle a esta persona para comentarle, ¿sí? De que habíamos tomado la decisión, no para pedirle nada, pero para decirle, sí. Y cuando le dijimos a esta persona, nos dijo, ¿no? Estaba muy alegre, muy feliz. Y nos dijo, te vamos a apoyar. Nos dijo, por nuestras oraciones. Y si bien quizás no era la respuesta que esperábamos, ¿sí? Entre lo que nos había dicho la otra persona, ¿sí? De que avancemos igual, nosotros ya habíamos tomado la decisión de ir. Y vemos que acá el Señor iba armando todo un esquema. Primero esta persona que me había puesto la semilla, ¿sí? Del deseo de ir a estudiar, que creo que esa fue su función y fue muy buena, digamos, la función que cumplió, como también la de la otra persona, es decir, no esperen nada,
sino que el Señor va a abrir las puertas necesarias. Y una tercera persona, ¿sí?, que siempre la menciono, ¿no?, que agradecemos también mucho, ¿sí?, que fue mi hermano, ¿sí?, que me dijo: yo sí te voy a apoyar económicamente. Y también fue porque había fallecido mi papá, también algo que le nació en su corazón. Porque como mi hermano le estaba yendo bien económicamente y no había podido apoyar a mi papá, quizás en casi su jubilación, dijo: creo que lo que vos tenés por delante es algo que tiene que construirse en los cielos y no acá en la tierra. Y eso fue tremendo, ¿no? Porque mi hermano no estaba yendo a la iglesia, era una persona frecuente de la iglesia, ni siquiera hoy, ¿no? Y que es mi deseo realmente de mi familia que mi hermano vuelva a eso, ¿no?, retome su vínculo con la iglesia. Pero él me dijo de esa manera. Y ahí, digamos, terminó de sellar, obviamente, esta decisión de estudiar teología. Fuimos a estudiar teología, ¿sí?, o mejor dicho, fuimos a la villa, nos mudamos, vendimos el fondo de comercio, nos trasladamos, nos mudamos, llevamos ahí todos los muebles, los hijos, anotamos a nuestros hijos en los colegios, teníamos todo allá. ¿Qué pasa con la carrera de teología? La carrera de teología, para ingresar tiene, ¿qué tiene antes de ingresar? No tengo la Ricardo. Un examen, ¿no? No, la entrevista ya lo habíamos pasado, ¿sí? Tiene un examen de ingreso. El examen de ingreso, ¿sí?, es, digamos, te califica o te califica, ¿sí?, para ingresar. Si bien con el diario del lunes no es extremadamente riguroso, pero puedes aprobarlo y ingresar también, ¿sí? O sea, si ponemos una super herejía, no te aceptan. O si todo un loco, digamos, que no sé qué está pensando, que va a estudiar teología, también no te aceptan, ¿no? Hay alguna posibilidad de rechazar, ¿no? Y resulta que llegué hasta ese momento como impulsado, digamos, porque el Señor me iba acompañando, nos iba acompañando, habíamos logrado conseguir una casa en la escuela, los chicos ingresaron a la escuela adventista, teníamos los recursos, teníamos todo por delante, ¿no? Pero llegué allá y fui a rendir el examen, incluso también con el mismo, ¿no?, la misma adrenalina, ¿sí? Rendí el examen, de hecho, había pasado ya 17 años después de que había dejado el secundario, y me encontré con una computadora ahí enfrente y tenía que ir respondiendo, ¿sí? Y cuando terminé de responder, ¿no?, que era una cosa, también creo que entendí, no sé si tanto, pero terminé de rendir, ¿sí? Me volví a mi casa y llegué, y me acuerdo con Clau que fuimos a la pieza, cerramos la puerta, porque yo vine ya temblando casi, ¿sí? Y me acuerdo que nos sentamos en la cama y me largué llorando, ¿sí? Me lloró con unas lágrimas y la abracé. ¿Por qué? Porque en algún momento caímos y dijimos: ¿y si no paso el examen? O sea, ¿qué hago ahora? O sea, ¿qué hacemos ahora? O sea, habíamos vendido todo, habíamos dejado todo atrás, habíamos hecho la mudanza, ¿sí? ¿Y qué hacemos acá? O sea, en este lugar. Toda la vida habíamos vivido ahí en la bahía, o sea, nuestra vida era ahí, nuestro trabajo, nuestras cosas, todo estaba ahí. Y habíamos llegado hasta ese lugar y no sabíamos qué iba a pasar de ahí en adelante. Y bueno, volvimos a orar al Señor, ¿no? Y el Señor respondió, ¿no? Gracias a Dios, sí, pasé el examen. Sí, por eso estoy acá, ¿no? Gracias a Dios también. Y gracias a Dios puedo decir tantas veces, ¿no?, es real. Pudimos estudiar, pude estudiar, Clau también pudo estudiar, los chicos pudieron estudiar. Y el Señor nos llamó. Sí, nos llamó para poder empezar el ministerio de pastor, ¿no?, de familia pastoral. ¿Por qué comencé con este testimonio? Nosotros realmente sentimos que
la iglesia es una familia. Una familia, ¿sí?, que uno no elige, digamos, es la familia que no elige, pero es la familia que el Señor te da. ¿No? ¿Se entiende? Y que el Señor te da la posibilidad de estar en un lugar donde hay gente que también se preocupa por vos. Y nosotros sentimos que en cualquier lugar donde vamos, sentimos esta familia, ¿sí?, que se preocupa por uno. Y es muy lindo pertenecer a la familia de Dios. El Señor te llama. Y no sé si te llama como me llama a mí, ¿no? Por ahí, como para ir a estudiar teología, quizás sí, quizás no. Pero yo sé que si estás acá es porque el Señor te llamó. No, yo vine acá, vi la puerta abierta y entré. Bueno, puede ser. Pero no estás de casualidad. Y sería bueno que sientas a este lugar donde estás sentado como tu familia. Porque el Señor nos llama a ser esta familia. Y nosotros, como matrimonio, como familia, y esto es algo que por el cuento, tenemos una costumbre, ¿sí?, cuando estábamos en la iglesia. Y la costumbre era que cualquier persona que llegara a la iglesia, conocida o no, ¿sí?, le íbamos a invitar a comer. Y era una persona que por primera vez le decíamos, bueno, quería comer a casa, ¿no? Y tenemos esta costumbre, ¿no? Y hemos tenido muchas experiencias, ¿no? Y siempre ha sido positiva la experiencia, siempre ha sido buena la experiencia. Porque hemos hecho de muchos amigos, mucha gente conocida, ¿sí?, gracias a eso. De hecho, este anciano, que yo le comenté, ella había llegado a la Bolivia por primera vez en su momento, porque venía del sur, y nosotros no sabíamos de era, y lo habíamos invitado a comer, me acuerdo, no lo recordaba hasta recién, pero ahora lo recordé, ¿no? Era algo frecuente. Y es tan lindo poder compartir con la familia, porque sentimos que tenemos cosas en común. Y el otro texto que quiero mostrar, quiero señalar, ¿sí?, se encuentra en Marcos. Marcos 3. 31, ahí hasta 35. Una ocasión en la que estaba allí Jesús en un lugar y llegan ahí sus hermanos y su madre, ¿no? Y dice así en el versículo 31, ¿no? Y quedando afuera enviaron a llamarlo. Y entonces la gente que estaba sentada alrededor de él les dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Nosotros sabemos que Jesús no era para nada la persona que iba a rechazar a su familia, ¿no? Conocemos bien la historia de Jesús cuando estuvo en la cruz, en el último momento del mayor sufrimiento, se acordó de su madre y estaba allí Juan y dijo: mira, acá tenés tu hijo, aquí tenés tu madre, por favor cuídala, porque quizás ahora yo no voy a estar tanto con ella. Jesús es una persona que amaba obviamente a su madre y a su hermana, ¿no?, y a su familia, a sus hermanos. Pero también se dio cuenta de que había una gran familia. Y esa familia justamente era la familia de la iglesia, ¿no? Porque dice: aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, aquellos que creen lo mismo que yo creo, aquellos que participan de lo que yo participo. Y nos llama también a que nosotros podamos vincularnos de la misma manera, con un mismo sentimiento, con una misma creencia, con una misma fe. Para que cuando nos encontremos, no importa si no sea en Monje, si sea en otra iglesia del distrito, o si sea en otra provincia o en otro país, si podamos encontrarnos también con esta misma familia. Y no sé si les ha pasado quizás, lo que por eso necesitan más tiempo, que uno va a otro lado y no te conozco, no sé quién sos, pero crees lo mismo y hablamos en el mismo término, en el mismo idioma. Y es re lindo vincularse así. Y esto es lo que hizo el Señor, nos dejó una gran familia. Y se la dijo a Abraham: mira, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque va a haber un vínculo tan grande, sí, que va a ser Jesús, al cual vamos a mirar todo y en el cual
que a través de Él vamos a ser benditos. Y la bendición viene ahí por el relacionamiento. Porque cuando yo tuve necesidad, y en algún momento cuando tuvimos, lo cuento como familia, tuvimos que cambiar de trabajo, también en este cambio de trabajo vino una situación difícil, ¿no? Porque no sabemos si nos iba bien o nos iba a ir mal. Así como nosotros pudimos ayudar a muchas cantidad de personas, ¿sí? Me acuerdo que los hermanos vinieron y nos trajeron una caja de comida gigante y nos sentimos también resguardados y nos sentimos parte. Y es muy lindo que nosotros podamos hacerlo para los demás también y también recibirlo. Porque esta es la familia de Dios. Porque esta es la familia que nos muestra el Señor y nos muestra Jesús. Y que Él también se sentía parte. Y hay un llamado también para con nosotros, para que podamos ser esta familia. Y que toda persona que pase por esa puerta, conozcamos o no la conozcamos, también sea parte de la familia. Y que diga, yo quiero ser uno más de este lugar. Quiero ser aquel que haga o que cumpla o que intente cumplir la voluntad de Dios. Porque así nos sentimos nosotros también como familia. Y también nos gusta recibir también esto de los hermanos de iglesia. Que es muy lindo, ¿no? Pero hay un nivel más. ¿Sí? Acá vemos bien, ¿no? Un nivel más. El otro nivel se encuentra en 1 Corintios. Es el siguiente nivel. Ahí entra el capítulo 12. Capítulo 12. En realidad es largo, ¿no? No voy a leer todo. Va desde el 12 hasta el 17. Lo puedo parafrasear, solo puedo leer el versículo quizás como para hacer referencia. En el 14 dice: además, el cuerpo no es uno solo, o un solo miembro, sino son muchos. Acá el Señor nos llama a pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es sentirnos parte. ¿Sí? No, hoy vine y soy invitado, o vengo por primera vez, o no sé, la segunda, tercera, no sé cuántas veces que vine. Invitamos a ser la familia, de la familia, a ser parte de la familia, de esta linda familia que el Señor nos dejó aquí en la tierra, de confiar en un mismo ser supremo que es Jesús y tener la esperanza de salvación. Qué lindo, ¿no? Poder pensar así. Pero también que seas tan parte y que podamos entenderlo de esta manera, significa que si alguno de estos miembros falta, yo me doy cuenta que falta. ¿Sí? Este es el siguiente nivel. Esto nos lleva a entender el propósito del Señor para este cuerpo. Porque así, si a mí me falta una parte del cuerpo, lo voy a notar. ¿Sí? Incluso, como también lo dice el texto bíblico, que hay partes del cuerpo que no se ven tanto, pero son incluso más fundamentales de las que se ven. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo vivir sin falta un brazo. Sí, me arreglaré con el otro, me veré cómo hago. ¿Sí? Si me falta una pierna, sí, puedo vivir. Un poco de dificultad, pero se puede vivir mal. Pero si me falta el hígado, no, un pulmón, hasta uno capaz sí, me falta el pulmón, el corazón menos, obviamente. Y uno que no se ve. Pero todos son igualmente necesarios. Siempre hago el chiste del pelo, pero no. Es necesario. Vean, Clau que está viendo a ver qué gorro me compra para poder cubrirme del sol, ¿no? Todos somos igualmente importantes. No, pero si yo vengo a la iglesia, vengo y me siento.
siento nomás, no hago nada. Eso es importante. Es más, miren, tengo un banco vacío. Si hay un banco vacío es porque falta alguien. ¿Cómo le gusta a usted ver la iglesia llena o la iglesia vacía? Llena. Todo dice lo mismo, ¿no? Incluso acá por primera vez también sí me gusta ver una iglesia llena, me gusta ver una iglesia vacía. Entonces, si venís acá, también estás cumpliendo un objetivo, un propósito. Hacer parte de este cuerpo, de este grupo. No faltes a la iglesia, vení, asociate, vinculate, sé parte. No seas solo uno más. No te sientas uno más, eso es importante. A veces en la familia suele haber discusiones, hay diferencias. Y es verdad, también en la iglesia puede pasar, es una familia. No, yo me fui de la iglesia porque me miraron mal. Y puede ser que te hayan mirado mal, pero ni siquiera lo justifico. Ni siquiera digo que está bien. No, está mal, no te tienes que mirar mal. Pero eso debe ser una excusa, porque el llamado es de Dios. El llamado no es del hombre. Cuando estábamos en la iglesia y me nombraron de anciano, la última historia que voy a hacer cierta, ¿no? Resulta que el pastor, ¿no? me invitó a hacer la ordenación. Y en ese momento llamó a los otros ancianos para que pasen al frente para hacer la ordenación. Es en la práctica. En la práctica sí se hace de esta manera, ¿no? Se invita para que otros ancianos puedan acompañar. Cuando el pastor invitó a los otros ancianos, los otros ancianos se pararon y vinieron. Yo le había dicho al pastor que lo invite, pero el pastor lo invita igual. Y volví a invitar para que venga. Y no se pararon y vinieron. A veces tienen estas cosas en la iglesia. A veces tienen estas diferencias en la iglesia. Hay. Pero con Claudia nos propusimos, ¿sí? Como matrimonio, decir, vamos a trabajar por la iglesia, porque sentimos el llamado de Dios para trabajar por la iglesia, no para conformar a nadie, ¿sí? Sino para ser parte de este cuerpo. Con el tiempo, ¿sí? Nos pudimos amigar, digamos, no sé, si nosotros tenemos nada con ellos, pero ellos evidentemente tenían algo con nosotros. Y uno de estos ancianos, ¿sí? Fue la esposa la que nos recomendó para ir a este retiro. Las diferencias se pueden limar. Las diferencias se pueden sobrepasar. Lo importante es que podamos tener, ¿sí? En nuestro corazón, el propósito de vincularnos, porque tenemos un líder supremo que es el Señor, ¿sí? Es Jesús. Y es Él el que nos va a venir a buscar. Es Él el que nos tiene preparado una tierra, un lugar en el cielo. Y en el cielo, le doy otra noticia que ya la conocen, vamos a estar todos juntos. Y va a ser esta la familia. Lamentablemente, quizás algún familiar de sangre, ¿sí? No esté. Y lo digo lamentablemente porque va a ser muy triste. De hecho, por eso está el versículo ahí de Apocalipsis 21:4, donde dice que Dios enjugará nuestra lágrima. La lágrima quizás también vaya a ser de tristeza, porque va a haber personas que quizás no estén ahí, personas queridas, ¿sí? Pero la familia que nos vamos a encontrar va a ser esta. Sería bueno que empecemos ahora a vincularnos mejor, más, que sintamos justamente que somos parte del cuerpo y que de esta manera podamos llegar todos juntos al cielo. Que el Señor nos bendiga, que podamos seguir estrechando relación los unos con los otros y que
sintamos realmente que el Señor viene a buscarnos todos juntos. Que no se quede ninguna casa, que ninguno de los que estemos al lado, ¿sí?, o de los que no han venido hoy, que por ese banco esté libre, se quede afuera, sino que vayamos a rescatarnos porque parte de nuestra familia todavía no ha venido. Ese es mi deseo y mi oración en esta mañana y en este comienzo de año. Amén. Amén.